Bueno, los invito a que primero invoquemos a nuestra Madre, a la Virgen María, Madre de la Esperanza, ¿sí? Para que ella también nos ayude a fortalecer la esperanza dentro de cada uno de nosotros y que esta pequeña charla pueda ayudarnos en ese sentido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y en hora la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, yo quisiera explicar primero algo sobre el Uruguay. El Uruguay es un país, digamos, poco religioso. Eso en el mundo de hoy se está haciendo lamentablemente cada vez menos una rareza. Es decir, es una sociedad fuertemente secularizada. Cada vez encontramos más gente que no conoce nada de religión. ¿Sí? Yo he encontrado jóvenes que nunca entraron a una iglesia, ni católica ni evangélica. Nunca hablaron ni con un sacerdote ni con un pastor. Eh, hace poquito, hace unos minutos, estuve poniendo combustible en una estación de servicio y el auto dice ICAR, Iglesia Católica Apostólica Romana. Y me dice, ICAR, ¿qué es? Eso es normal que no lo sepa. Pero cuando yo dije Iglesia Católica, dice, una Iglesia Católica, una Iglesia Católica. La expresión es un poquito curiosa, ¿no? Pero como diciendo, mirá, en fin, qué cosa, algo un poquito raro. Entonces, en este mundo muy secularizado, pues mucha gente no tiene un horizonte que va más allá de esta vida e incluso muchas veces no hay una mirada sobre un futuro ni siquiera aquí mismo. Hay un vivir el presente y nada más. Muchos jóvenes, muchas personas, pero dentro de ellas muchos jóvenes pierden el sentido de la vida y tenemos una realidad de suicidio bastante preocupante, yo diría un poco desde siempre, pero particularmente con la pandemia se ha acentuado el suicidio de jóvenes. Dos deportistas, dos futbolistas jóvenes, con una diferencia de varios meses, se suicidaron. Cuando ocurrió lo del último, que fue hace relativamente poco, bueno, fue un impacto todavía más grande, porque, bueno, uno, pero dos, en fin. Entonces, ahí hubo varios comentarios y yo recogí dos, son casi dos titulares de prensa, pero que nos dicen algo. Un psicólogo del deporte decía, hablaba sobre la depresión, ¿no? Como ese estado psicológico, a veces psiquiátrico también, que lleva a la persona a no querer seguir viviendo. Decía así, la depresión tiene una tríada, tres elementos, una tríada cognitiva formada por una visión negativa del futuro, una visión negativa de sí mismo y una visión negativa del contexto. Es decir, cuando vemos negras esas tres cosas, realmente es difícil pelear, es difícil levantarse. Si yo veo negativamente mi futuro, pero tengo una buena autoestima, una imagen positiva de mí mismo, de que tengo fuerzas, de que puedo luchar, bueno, eso es un desafío, lo enfrento. Si yo me siento vulnerable, tengo una visión negativa del futuro, pero tengo alrededor un grupo de gente que me quiere, que me apoya, que me anima, bueno, tengo apoyo, tengo contención, puedo seguir, puedo pelear. Si yo me veo
vulnerable y no tengo mucho apoyo, pero por alguna razón veo que delante de mí hay algo positivo, bueno, pero cuando las tres cosas se hacen negativas, se hacen negras, bueno, eso genera un sufrimiento, un dolor. Y decía otra psicóloga, la persona que se suicida no quiere que termine su vida, lo que quiere es que termine su dolor y no encuentra otra forma. Es terrible. Entonces, esto nos pone en nuestro tema, sobre todo en lo que se relaciona con esa visión negativa del futuro. Eh, y en esto yo quiero irme a un filósofo español, eh, relativamente contemporáneo, ya fallecido, Julián Marías. Él anotaba 5 actitudes con respecto al futuro. Es un filósofo que a mí me parece bastante práctico. Miren, son cosas, podríamos decir, cotidianas. El- Esas 5 actitudes tienen estos nombres: la expectativa, la espera, la esperanza, y las otras dos las voy a dejar para después. Primero, la expectativa y la espera. La expectativa es la que aparece como la actitud más atenta, más tensa. Estoy esperando algo que puede pasar en cualquier momento. Yo creo que acá hay más de una mamá, o una familia, o esposos, ¿no? Cuando se piensa que es posible que se haya empezado una nueva vida, ¿eh? Es decir, que puede haber un embarazo. Bueno, esos momentos, ese momento de que la mujer o ambos, la futura mamá y el futuro papá se preguntan, bueno, estamos esperando a nuestro hijo, expectativa, los test, a ver qué resultado tenemos. Estamos esperando algo que vamos a saberlo bastante de inmediato si se da o no se da. ¿Eh? Bien, se produce el embarazo y eso nos da el ejemplo perfecto de la espera. Es algo que tiene su tiempo, que llegará, que hay que cuidarlo, que hay que esperarlo, no se puede apurar, pero se va caminando hacia ahí. Expectativa, algo que viene, que puede aparecer en cualquier momento, la espera como algo que a su tiempo llegará, y la esperanza como algo que sí nos pone más allá. Pero ese es el tema y ahí vamos a ir un poco más lejos. Pero antes de entrar a la esperanza cristiana, tenemos una esperanza que podríamos llamar humana, que es la esperanza que está hecha de los anhelos, de los sueños, de las cosas posibles o hasta imposibles, pero que de alguna manera nos inspiran porque están como una meta, un horizonte hacia el cual se camina. Puede ser algo que dependa de mí de alguna manera, como comprar una casa o irme a vivir en un lugar que me gusta, o que no dependa de mí. Eh, yo sé que acá hay alguien que tiene la esperanza de tener nietos, pero eso sí es una típica esperanza en la que no depende de ella, sino depende de, bueno, de los hijos, ¿eh? Y de que sus hijos lleguen a darle esos nietos, ¿verdad? Una esperanza de algo, una esperanza fundada, posible, pero no depende de lo que yo pueda hacer. Pero cuando no se alcanza nada o casi nada de lo que se desea, y en cambio se está sumergido en una situación de la que no se puede salir o no se ve una pronta salida, pueden llegar las otras dos actitudes. Dijimos expectativa, espera, esperanza, y ahora vamos a agregar la desesperación y la desesperanza.
Y Julián Marías las define a las dos. La desesperación es así no se puede seguir. ¿Eh? Yo les contaba de mi cercanía con una comunidad terapéutica de recuperación de adictos. ¿Cuántos padres de adictos han vivido esto y terminan viéndose obligados a echar a sus hijos de la casa y a no dejarlos entrar más? Porque así no se puede seguir. No puedo seguir viendo cómo llega a casa, cómo roba cosas y las vende, cómo se pelea con los padres y con los hermanos, etcétera, etcétera. Así no se puede seguir. Esa desesperación puede tener un momento positivo también, ¿eh? Cuando se toca a fondo en una situación y cuando uno se dice a sí mismo, así no puedo seguir, yo no puedo seguir, ¿eh? Y tengo que hacer algo, necesito ayuda y busco ayuda. Puede ser en esa situación de adicción, ¿eh? Todas las comunidades terapéuticas dicen eso, se puede ayudar a la persona cuando pide ayuda, cuando toca a fondo, ¿eh? Cuando llega a un estado, sí, que podría ser esa desesperación, pero en ese sentido de decir, no puedo seguir así, tengo que hacer algo y cortar esto ya y voy a buscar a alguien que me ayude. Eh, pero a veces no se aguanta la desesperación y se trata de poner fin a esa situación de otras formas, ¿sí? Con finales trágicos o, bueno, como decíamos, buscando una luz, buscando una salida y un cambio y pasar de la desesperación a la esperanza. Pero decíamos que había una quinta actitud, que es la desesperanza. Y esta es terrible porque es la resignación a una situación infeliz, apenas soportable, pero soportable al fin. Y Julián Marías la define así: la melancólica vivencia del así se puede seguir indefinidamente. No es no se puede seguir así, sino así se puede seguir indefinidamente. Esto va a seguir, nada va a cambiar. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así, ya probamos todo, llegamos a esto, es lo que hay. Es una frase que se dice mucho en Uruguay, creo que en Argentina también. Es lo que hay. ¿Ah? Es así, ya está. Y cuando eso no es simplemente una afirmación de realismo, sobre la cual uno dice, bueno, esto es lo que hay, ahora vamos a ver qué hacemos con esto, sino esto es lo que hay, como diciendo, y no va a haber otra cosa, y no se puede cambiar. Eso es la desesperanza. Melancólica, tristona, poco estimulante. Pa. Bueno, cuando el presente es doloroso, cuando no hay ninguna perspectiva de cambio, la pregunta que se hace la persona se puede expresar de muchas maneras, pero en definitiva es, ¿qué será de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Hacia dónde se encamina mi vida? ¿Y hasta dónde llega esa pregunta? ¿Qué será de mí? La pregunta puede ir a un futuro inmediato, sobre las posibilidades de que esta vida, con su miseria, con sus dificultades, con su sufrimiento, cambie para bien, o al menos mejore, aunque sea un poco, o al menos que haya un alivio. Pero la pregunta puede ir más lejos. ¿Qué será de mí? Y me pregunto hasta el final de la vida y más allá, porque tengo la certeza de la muerte. Sé que un día voy a morir, todos vamos a morir. Y entonces, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay después de la muerte? Yo les explicaba a los que llegaron temprano, no, creo que lo expliqué al comienzo, decir el Uruguay como un país muy secularizado, muy sin fe. Por eso a mí me pareció bien interesante
la letra de una canción que escribió un cantor por los años 70, le puso como título Nada, pero no como afirmación, sino como pregunta. Nada, entre signos de interrogación. Y la canción empezaba así. Miren qué interesante. Decía así: no puede ser que la vida, cosa tan original, la vida un día se muera y quede en nada total. El interrogante es no, no, la respuesta no puede ser nada, tiene que haber algo. Bueno, aquí estamos entre gente de fe, todo esto nos puede parecer, bueno, eh, nosotros vemos más allá de esto, pero a mí me gusta esto porque aquí hay una rebelión de alguien que no tiene el horizonte de la fe y que sin embargo se resiste a creer que todo termine en el hoyo, ¿eh? Es decir, nos morimos, nos sepultan y ahí se acabó todo, ¿eh? No, no puede ser que la vida un día se muera y quede en nada total. Entonces vamos a empezar a responder algo de eso, a mirar hacia lo que es nuestra esperanza cristiana. Celebramos hace poquito la Asunción, el domingo, bueno, como es domingo no lo celebramos, pero el 22, María Reina. Eh, la Asunción es la Pascua de María, es su muerte y su resurrección como primer fruto de la Pascua de Cristo. Es un privilegio especial que ella tiene. Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, volvió a la casa del Padre, pero volvió llevando nuestra humanidad, la humanidad que recibió de María. Eh, Hace muchos años un arzobispo de Montevideo hizo una homilía que empezaba diciendo: hay un hombre en el seno de Dios. ¿Eh? Tenía un poquito de picardía, ¿no? Hay un hombre en el seno de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, pero verdadero hombre, que sube con su humanidad resucitada. Y María, plenamente humana, la que le dio al Hijo de Dios su naturaleza humana, su realidad humana, está en cuerpo y alma en el seno de Dios. Así que podríamos agregar a lo que dijo el arzobispo: hay un hombre, que es Jesucristo, hay una mujer en el seno de Dios. Y lo interesante es que esa mujer, ella sí, es totalmente humana. Es decir, Jesucristo tiene las dos naturalezas. Es hombre, sí, pero también es Dios. Entonces podemos decir, bueno, claro, él entra ahí porque él es. ¿Eh? Pero María, ¿eh?, como primer fruto de la Pascua de su Hijo, entra con ella, que es humana como nosotros, para empezar a ver esta esperanza. Ahora, nosotros podríamos decir, como se dice aquí, bueno, bien por ellos, ¿no? ¿Eh? Cuando a alguien le pasa algo bueno, dice, bueno, muy bien por él o bien por ella, bárbaro, como diciendo, bueno, ¿y a mí qué? ¿Eh? Bien por ellos, bien por Jesús, bien por María, pero ¿y qué será de mí? ¿Qué será de cada uno de nosotros? ¿Esto es solo para ellos? ¿Es un privilegio especial? En la solemnidad de la Asunción, en la carta a los Corintios, leíamos: Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos, el primero de todos. Y seguía San Pablo: todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos, luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. Y bien, es esa esperanza la que da sentido a nuestra vida. Solo desde la Pascua de Cristo podemos dar sentido al dolor y al sufrimiento del presente. Nuestra vida presente no es solo dolor y sufrimiento, pero está siempre ahí, tiene su
todos tenemos nuestra cuota, a veces grande. Y aquí llegamos a la carta encíclica sobre la esperanza que escribió el Papa Benedicto XVI. Esa carta se llama Spes Salvi. Eso quiere decir salvados en esperanza. Y esa es la esperanza cristiana, una esperanza de salvación y de salvación eterna. Dice Benedicto esto: el presente, este tiempo presente, aunque sea un presente fatigoso, pesado, difícil, duro, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Es decir, si hay algo que vamos a encontrar al final de este camino. Y esto se puede, dice el ahora Papa Emérito, con dos condiciones. Primero, si podemos estar seguros de esa meta, ¿eh? Si tenemos una seguridad de que existe esa meta. Y segundo, si esa meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Esto, si emprendemos una caminata, hay gente que ha hecho el camino de Santiago, bueno, caminamos, la meta existe, voy a encontrar algo, tengo una seguridad de que voy a llegar a la tumba del apóstol, yo no hice el camino de Santiago. Pero también tengo que preguntarme si lo que voy a encontrar, si lo que voy a ir justifica el esfuerzo. Muchos dicen que ya el camino es una recompensa y que, bueno, el final justifica todo el esfuerzo. Pero acá no estamos en una meta que esté en el mapa, estamos en una meta que está más allá. Entonces, a ver si tenemos seguridad de esa meta y de lo grande que es, de manera que justifique el esfuerzo del camino. Que la meta valga la pena, que sea posible llegar, porque la esperanza cristiana no es solo una espera, no es un aguante, sino una caminata. ¿Eh? Hacer el camino, hacer la peregrinación de la vida. Se trata de caminar siguiendo a Cristo, de caminar con Cristo, de caminar en Cristo. Porque dice San Pablo, revivirán en Cristo aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. O sea, los que caminaron con Él, hicieron el esfuerzo de ir con Él. Hay muchas palabras de Jesús que nos hablan de mantenerse en unidad con Él. Bueno, permanecer, en el capítulo de San Juan de la vid y los sarmientos, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, permanecer, permanecer unidos a Jesús. En el Evangelio de Lucas encontramos otra, que Jesús le dice a los discípulos en la última cena: perseverar. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. El que persevere hasta el fin se salvará. Perseverar es todo un don también que tenemos que pedir, esa perseverancia hasta el final. Bien, ¿se puede alcanzar la meta? La seguridad nos la da la fe. Hay un versículo de la Biblia donde están unidas fe y esperanza. Es Hebreos 11:1, que dice así: la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Hebreos 11:1. La fe es garantía de lo que se espera. Eh, pero también sabemos que la fe no es algo únicamente humano, no es simplemente recibir una información y yo acepto eso que se me dice, es decir, creo en eso, en esa información que se me ha dado. Para que yo pueda creer de verdad, para que la fe sea algo que me mueva, que transforme mi vida, Dios
tiene que estar presente para darme el don de la fe que realmente cambia la vida. Dice Benedicto, quien tiene esperanza vive de otra manera, se le ha dado una vida nueva. La fe cambió mi vida. Entonces, seguridad que nos da la fe, grandeza de la meta. Y aquí es interesante porque la vida eterna es una expresión muy práctica, pero que nos complica. Y Benedicto lo dice, es una expresión que crea confusión. Primero porque eterno nos da idea de lo interminable y eso nos da miedo, porque en nuestra experiencia humana no queremos estar en algo que no termine nunca. Por supuesto, esperamos que las cosas feas, la pandemia, se termine de una vez, ¿no? No queremos estar en una cosa que no termine nunca. Pero aún las cosas más lindas, incluso esas que nos hacen decir ojalá que esto no se acabe nunca, terminan por cansarnos. Necesitamos una pausa, necesitamos cortar, ¿eh? Aún un momento lindo de reencuentro, de familia, de amigos, una comida. eh, Hay un momento en que todos tenemos la sensación de que, bueno, hay que marcharse. Y si nos quedamos, a veces lo estropeamos, ¿eh? Entonces, nuestra experiencia de vida no va muy bien con lo eterno, ¿no? Las cosas tienen que tener su duración. Entonces, algo que no termina nunca nos complica. Y por otro lado, dice Benedicto, la vida eterna, la vida nos hace pensar en la vida que conocemos, la vida que amamos y que no queremos perder, pero que a la vez, con frecuencia, es más fatiga que satisfacción. De modo que mientras por un lado deseamos mantener esta vida, por otro lado no queremos esta vida, no la amamos totalmente, la amamos, pero eh, también a veces nos peleamos un poco con ella. Entonces él dice, bueno, primero, no pensar en la eternidad como una sucesión de días del calendario, ¿eh? Como una cosa que dura, que sigue un día y otro día y otro día y otro día, sino como el momento pleno de satisfacción en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Esas son palabras de Benedicto y a mí esas palabras me llegan muy especialmente porque algo que hemos sentido en todo este tiempo es la necesidad de abrazarnos. Y bueno, tenemos toda esa prevención. Yo me reencontré el día que di esta charla en otro ámbito, me reencontré con gente con la que nos dimos un abrazo. Y fue un abrazo largo, realmente, porque, bueno, teníamos la necesidad de expresar así ese reencuentro, ¿no? Y ese momento, lo suficientemente largo como para que no fuera un simple saludo del momento, sino como para marcar el reencuentro, bueno, yo creo que es una imagen de esto que él nos expresa, el momento pleno de satisfacción en el cual no es otra persona que me abraza, es Dios mismo. eh, y él dice, sería el momento de sumergirse en el océano del amor infinito, en el cual el tiempo, el antes y el después ya no existen. Entonces, no es una cosa que no se termina nunca, sino algo que es ese instante que se prolonga sin que sintamos que eso esté durando. Eso es lo que él, bueno, es lo que él imagina también, pero también en parte en base a algunas palabras de Jesús. En el Evangelio de Juan Jesús lo expresa así, volveré a verlos y se alegrará su corazón y nadie les quitará su alegría.
es decir, una alegría que se queda adentro de nosotros y que tiene siempre la misma frescura, que no se desgasta. El Papa Francisco muchas veces retoma esa promesa de Jesús diciéndonos que no nos dejemos robar ni la esperanza ni la alegría. Y no es por nada que la alegría es uno de los ejes que atraviesa su magisterio, empezando por la alegría del Evangelio. Bueno, así que entonces una certeza de esa meta a la que vamos, una certeza de que esa meta vale la pena, pero acá yo les quiero agregar una tercera cosa que me parece interesante, que es otra pregunta que Benedicto se hace y se contesta, y dice así: ¿es individualista la esperanza cristiana? ¿Se acuerdan cuando yo decía, bueno, Jesús, el primero de los resucitados? Bien, hay un hombre en el seno de Dios. María, primer fruto de la Pascua de Cristo, subiendo en cuerpo y alma al seno de Dios. Hay una mujer en el seno de Dios y decíamos, bueno, bien por ellos. Ahora, eso es una cuestión individual, eso es el triunfo de Jesús y de María. ¿Qué pasa con nosotros? Em, en esta comunidad terapéutica de la Facenda de la Esperanza, uno de los pilares es la convivencia. Y eso quiere decir que el camino se hace juntos. No es, uno no entra a la Facenda para que le solucionen la vida, sino para hacer un camino eh, con los demás y con los demás que están en la misma situación. Una vez entró a la Facenda Femenina, donde yo vivía, la ciudad donde yo vivía, una muchacha que se fue al poco tiempo de llegar diciendo, ah, no, yo no vine, yo vine acá para que me cuiden a mí, yo no vine para cuidar a nadie. Y bueno, con la responsable comentábamos y decíamos, ella entendió bien, no quería, entendió bien, porque se trataba de cuidarse entre todos, acompañarse entre todos. Entonces, eso vale también en la esperanza cristiana. Es decir, no es el tema de la esperanza mía, de mi salvación, ¿eh? Sino la esperanza de que juntos alcancemos esa salvación. La peregrinación no es individualista, es personal, pero eso es otra cosa, porque la persona es el ser humano en su relación con los demás. El individuo es otra manera de entenderlo, es el que va por su camino. Em, en una época, cuando se hacía una misión, en Uruguay se hizo, en otro tiempo se hicieron muchas, se ponía una cruz que recordaba la misión y en la cruz se escribía algo así: salva tu alma. Eh, bueno, eso parece hacer pensar en la salvación individual, es decir, preocupate vos de tu alma, ¿eh? Salva tu alma. Bueno, se puede interpretar de maneras mejores y decir, bueno, te estamos llamando a una responsabilidad personal, tampoco es que te salves, sino que busques los medios de salvación que la Iglesia te ofrece, ¿eh? La fe, los sacramentos, en fin, eh, no es tan voluntarista. Después me puse a pensar, recordando esa frase, en el SOS, esa señal de socorro. Pienso que muchos saben lo que quiere decir. Es una sigla, bueno, primero son 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos. Las letras SOS en el alfabeto Morse es una señal telegráfica de auxilio muy fácil de transmitir, pero la interpretación es Save Our Souls, es decir, salven nuestras almas. Y como en inglés ese save puede ser tanto singular como plural, ¿eh?
Save Our Souls puede ser dirigido a Dios, salva nuestras almas, una petición al Señor, Señor, sálvanos, salva nuestras almas, y también puede estar dirigido a un grupo que escucha, ¿no? Salven nuestras almas, sálvennos. Es el pedido entonces de quienes sienten que no se trata de mi salvación, de salvarme yo, sino de que nos salvemos todos. Bueno, uno piensa en el Titanic y todo lo que pasó allí, la desesperación que nos muestra la famosa película, que bueno, debe reflejar bastante de lo que sucedió, y, y uno ve las dos actitudes, la de quien está desesperado por comprar su propia salvación y la de quienes intentan ayudar y salvarse juntos. Entonces, la reafirmación de que la salvación es comunitaria. Y desde esa perspectiva, también podemos entender el pecado de una manera especial. El pecado es la destrucción de la unidad, es decir, es lo que me lleva no a buscar la salvación en Cristo, pero buscar mi modelo de salvación, mi esquema de lo que puede ser felicidad, sin importarme del otro. La salvación, la redención, la obra de Cristo es restablecer la unidad, ¿eh? Frente al pecado que destruye la unidad de la familia humana, restablecer la unidad. La vida verdadera solo puede realizarse para cada persona dentro de nosotros. Y bueno, eso también es un desafío para los movimientos. Yo esto lo apliqué a la Facenda de la Esperanza, que bueno, eh, tiene, tiene una identidad, tiene un carisma, tiene una misión, y a veces eso, un movimiento, un grupo, una comunidad puede cerrarse, puede pensar que solo ellos son el camino de salvación, ¿eh? Eso también lo plantea Benedicto XVI, ¿no? Diciendo, cuando alguien encuentra un aspecto importante que ayuda a la salvación, no es para que eso lo ponga únicamente para su grupo, sino que trate de abrirlo a todos. Él toma la vida de San Bernardo de Claraval, hace poco celebrábamos su fiesta, y dice, para él los monjes tienen una tarea con respecto a toda la iglesia y por consiguiente también respecto al mundo. Un movimiento, un grupo, una comunidad no se puede cerrar ni al resto de la iglesia y mucho menos al mundo donde al que somos enviados, donde tenemos nuestra misión. Entonces, reencontrar el sentido de la vida, descubrir la fe, vivir en la esperanza, amar cada día. Lo que tratamos de vivir en una comunidad, en un movimiento, es también una tarea respecto a toda la iglesia y una tarea a hacer con humildad, no como salvadores, sino aportando un carisma, un don, un servicio que se va a encontrar con otros carismas, con otros dones, con otros servicios también muy, muy valiosos y aportarlo con respecto al mundo. Voy a terminar solamente leyendo 3 párrafos de esta carta Spes Salvi que resumen estos últimos 3 puntos, el de la certeza, el de la grandeza de la meta y la salvación con los demás. Sobre la certeza, dice Benedicto. Miren qué imagen toma el Papa Emérito. A ver aquí los que hayan experimentado o experimentan un gran amor en su vida. Dice así, cuando uno experimenta un gran amor en su vida, se trata de un momento de redención y da
un nuevo sentido a su existencia. Pero muy pronto se da cuenta también de que el amor que se le ha dado por sí solo no soluciona el problema de su vida. Es un amor frágil, puede ser destruido por la muerte. El ser humano necesita un amor incondicionado, necesita esa certeza que le hace decir ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cita de la carta de San Pablo a los romanos. Nada podrá apartarnos del amor de Dios. Esa es la certeza. Y eso es lo que le da sentido, lo que le da consistencia a todo lo que tenemos hoy en la vida. Grandeza de la meta. Aquí comienza el Papa Emérito con una cita del Evangelio de Juan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Y sigue ahora diciendo Benedicto, la vida en su verdadero sentido no la tiene uno solamente para sí, ni tampoco solo por sí mismo, es una relación. Y la vida entera es relación con quien es la fuente de la vida. Si estamos en relación con aquel que no muere, con aquel que es la vida misma, con aquel que es el amor mismo, entonces estamos en la vida, entonces vivimos. Esa es la vida eterna, esa es la vida verdadera. Y finalmente, cuando nos preguntábamos salvación individual o comunitaria, con los demás. Estar en comunión con Jesucristo, dice Benedicto, nos hace participar en su ser para todos. Ser para todos hace que este sea nuestro modo de ser. Nos compromete en favor de los demás, pero solo estando en comunión con Él podemos realmente llegar a ser para los demás, a ser para todos. Estar en comunión con Jesucristo nos hace participar en su ser para todos, es decir, en ser fuente de esperanza para todos, ser aquellos que ofrecen esta salvación que viene del corazón de Dios, de la misericordia del Padre, esta salvación que está plenamente realizada en Jesús resucitado, en María llevada al cielo. Bueno, esto es lo que nosotros queremos ofrecer al mundo. Podemos encontrarnos, ¿sí?, gente que no le llegue este mensaje, tal vez a veces no lo sepamos presentar, pero cuanto más vivamos esto en nuestra vida, cuanto más se haga una experiencia, más nos será posible compartir. Chiara Lubich, que fundó el movimiento de los focolares, decía que cuando nos encontramos con personas que no comparten nuestra fe, sean cristianos de otras confesiones, de otras comunidades, personas de otras religiones, personas que tienen, ella tenía una expresión, que tienen convicciones no religiosas, pero tienen convicciones, es decir, creen en algo, es siempre mejor que compartamos no ideas o doctrinas, sino nuestra experiencia de fe. Entonces, en la medida en que vamos encontrando en nuestra vida esa certeza, de la meta, esa seguridad de que vale la pena, en la medida que vamos viviendo
los motivos de esperanza, es lo que podemos compartirlo con los demás. En mi ministerio como obispo, acompañando esta comunidad terapéutica, yo realmente renové muchas veces esa esperanza, viendo el profundo cambio de muchas personas a partir de su encuentro con el Señor, con María, con los hermanos, con las hermanas. Bien, y hasta aquí llego con lo que les quería compartir. Les agradezco su atención. No sé cómo seguimos ahora. Ahí está. Quien quiera hacer preguntas puede compartirlas por aquí. Con gusto, lo que pueda, responderé. Muchas gracias, Padre. Muchísimas gracias, Monseñor. Vamos a, como escribíamos acá, quien quiera hacer una pregunta se puede hacer en el chat, así respetamos el orden. Si hay preguntas. O si quieren decir algo también a Monseñor. Claro, claro. Compartir algo también, una experiencia Sí, o una convicción. Sí, sí. claro. Nos Ahí enriquece a está todos. ya. Irene dice gracias por esta maravillosa charla. Bueno, Em, gracias, Irene. Vamos a ir ahí compartiendo en el chat. Bueno, mientras tanto alguien más tenga alguna pregunta, acá dice Evelyn. Algunos consejos, padre, monseñor, a los católicos casados con personas que no creen. Ujú. Y bueno, creo que ese consejo de Chiara Lubick se Mm, puede pensar en aplicar ahí, ¿no? mm. Es decir, porque ¿cuál es la ventaja de compartir una experiencia? Que la experiencia no es motivo de discusión. Lo más que nos pueden decir es, bueno, esa es tu experiencia, yo no tengo esa experiencia, ¿bien? Pero cuando uno comparte lo que vive, no tanto lo que piensa o lo que formula o un artículo del credo, sino el efecto que eso produce en mí, la manera en que lo vivo, en que me siento llamado a- a tenerlo presente en mi vida, bueno, eso el otro puede sentirse enriquecido. Eh, Es lo mismo que pasa con otras experiencias que nos comparten. eh, Experiencias de encuentros con otras personas, cosas que nos han ayudado en la vida, entonces, ¿por qué no compartir nuestra experiencia de encuentro con Dios? Eh, la experiencia no se impone, el otro no puede pensar que le estamos imponiendo algo, sino decirle, bueno, mira, yo te quiero compartir lo que yo vivo. Eh, si hay, si hay amor, bueno, va a haber el respeto y también, bueno, compartirme lo que vos estás viviendo, las cosas que te están a veces moviendo, preocupando, las cosas que te motivan, que te impulsan, ¿verdad? Y de repente ahí hay un espacio de encuentro a través de esas experiencias y expectativas o esperanzas de vida. Muchas gracias, monseñor. Acá, bueno, agradecen. Marco, gracias por su exposición. Lourdes Eh, también, sí, Fabiola. yo estoy Sí. leyendo, no sé si los Perfecto, demás lo ven, padre. pero yo lo leo, sí, 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 lo sí. tengo aquí. Ahí María Ahí hay José unas pregunta. preguntas. Sí, sí. Ujú. Ahí hay una pregunta muy seria sobre salvación. Me pasó ya. Salvar nuestras almas es un tema muy serio. Si ya hemos pecado, a ver si se puede retomar la pregunta, si se puede leer. Yo ya Sí, no la veo. padre, salvar nuestras almas es un tema muy complejo, pero en particular, si ya hemos pecado, ¿cómo borrar el mal que hemos causado? ¿Es suficiente el Ajá, arrepentimiento? bien. Em, una de las cosas que la Iglesia nos dice sobre el sacramento de la reconciliación es, bueno, por un lado, eh, primero yo tengo que reconocer el mal que he hecho. Segundo, arrepentirme, eh, pedir perdón confiando que puedo ser perdonado y también eh,
ver en qué medida puedo reparar ese mal. Una de las cosas que a mí me impresionó mucho de esta comunidad terapéutica ha sido el reencuentro de los internos cuando terminan su año de caminata con sus familias, porque hay un proceso de reconciliación, de sanación muy especial. Y yo, una de las cosas que me digo a veces es, qué poquitos que son frente a la magnitud que tiene el problema de las adicciones. Qué poquitos que son, porque son en el Uruguay, que es un país chico, pero tiene 3.600.000 habitantes, en las facendas hay 30 varones y unas 8 mujeres, creo, en este momento. Muchísimos, muchísimos más los jóvenes adictos. Ahora, cuando uno de ellos o una de ellas se recupera, reencuentra el sentido de la vida, es increíble la capacidad de hacer el bien que adquieren. Entonces yo creo que se puede revertir el mal, se puede revertir el daño, se puede sanar. A veces las heridas que tienen las personas a las que hemos lastimado son demasiado profundas, es como que es difícil, se resisten de alguna manera, desconfían de esa recuperación. Bueno, para quien ha pasado puede ser una cruz, pero tiene también la oportunidad de mantenerse, de perseverar, seguir dando un testimonio de que el paso que dio lo dio de verdad, lo dio en serio. Y eso es lo que puede restablecer la confianza. A veces se necesitan procesos largos para volver a tener confianza cuando esa confianza se ha roto. Muchas gracias, Había más. Padre. Sí, acá Sí. dice Irene, muchas veces me siento muy sola porque acá en Alemania, a mi alrededor, la mayoría de la gente no es creyente, además siento que muchas personas no valoran nuestra experiencia de Dios. Quizás tiene algún consejo, experiencia con respecto a esto. No sé si esto es compartido por el resto de las personas. Mil gracias de nuevo. Estamos en tierra de misión, creo, dice. Sí, sí, sí. El mundo de hoy es tierra de misión. Nosotros en Uruguay eso lo tenemos clarísimo. Y bueno, ahí nos tenemos que ir a los primeros misioneros, a Pablo en Atenas, presentando de la manera más, digamos, catequética posible a Cristo resucitado y escuchar a aquella gente que le dice, bueno, no, sí, muy interesante, pero otro día te escuchamos hablar de eso, ¿no? Como diciendo, está. Sin embargo, no hay que olvidarse que después de que se marcha la gente, quedan ahí un hombre y una mujer, un hombre llamado Dionisio y una mujer llamada Damaris, ¿sí? Que escucharon la palabra de Pablo. Dios tiene sus caminos, ¿no? Es decir, también nos ayuda la parábola del sembrador. El sembrador siembra en terrenos muy distintos y uno podría preguntarse por qué siembra en el camino, por qué siembra entre las piedras, por qué siembra entre las espinas si se ve que ahí no va a pasar nada, ¿no? La siembra es generosa, no es descuidada, es generosa. Es generosa porque se siembra con esperanza, ¿eh? Y a veces esa esperanza es coronada. Muchas gracias, Monseñor. Laudis pregunta, ¿qué tan positiva puede llegar a ser la desesperación si se toma como un alto en una situación de desesperanza? ¿Y cómo Sí, poder sí, yo enfocarla? creo, Sí, perdón, dice, ¿y cómo sí. poder enfocarla para propiciarla o provocar esto no puede seguir así, que alguien Claro. tiene? Em, la respuesta que a eso dan las comunidades terapéuticas, desde Alcohólicos Anónimos hasta la Facenda de la Esperanza y otras, de otros tipos de problemas, es que eso es el tocar fondo. Y el tocar fondo lleva a admitir que yo necesito ayuda. Y la ayuda existe, ¿sí? Existe. Es decir, tal vez uno no la tenga a mano, tal vez tenga que salir a buscarla, pero
pero existe. Es decir, siempre hay o grupos o comunidades o personas que me pueden ayudar. Obviamente tengo que tener cuidado y saber distinguir entre quienes realmente pueden ayudarme y entre quienes pueden capturarme y hacerme daño, ¿no? No podemos ser tampoco ingenuos, pero eso también, cuando se ha vivido muchas cosas y se ha tocado fondo, eh, yo creo que es posible darse cuenta también. Bien, muchas gracias, padre. Lola nos decía, eh, muchas gracias, no sé por dónde empezar, me encantó. Ahí dice que toma esto de Kiara Lubick y luego dice, a lo largo de mi vida me he encontrado muchas personas que aman y son amables y de las que he aprendido mucho, aunque sigan otro camino hacia Dios. Otro tema, en cuanto al sacrificio de la vida de uno mismo para el bien de los demás. ¿Hasta cuándo es sano? ¿Cómo puedo amar a otros si me destruye su comportamiento o su odio y yo lo permito por amor? Muchas gracias. Saludos desde España. Sí, claro, en fin. Eh, yo creo que as- las cosas tienen validez en la medida que realmente es mi decisión, es mi libertad y no es simplemente mi aguante. Ahí tenemos el ejemplo extremo, que es el de Jesús mismo, ¿verdad? Es decir, su muerte en la cruz es terrible. Yo no me canso de decir que la muerte de Jesús en la cruz es una muerte horrorosa. Era una forma de condena de muerte que justamente estaba pensada para que se sufriera mucho y además para que el crucificado sufriera también el desprecio de todos. En el relato de la Pasión de San Marcos vemos que todo el mundo insulta a Jesús. San Marcos es el que nos presenta la pasión en la forma más descarnada. Si en algún momento sentimos como que todos nos pegan, como que nadie nos dice nada bueno, vayamos a leer San Marcos, porque estamos viviendo esa sensación de Jesús abandonado en nuestra propia campo. Ahora, lo que convierte a la cruz en redención no es el sufrimiento. Lo que convierte a la cruz en redención es que Jesús libremente ¿eh? hace de esa muerte horrorosa una ofrenda de amor. Entonces, no hago un sacrificio porque estoy obligado a hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Y eso es lo que cambia la perspectiva. Eh, si quiero estar con esta persona que no me quiere o que, en fin, no corresponde exactamente a lo que yo quisiera de ella, bueno, es lo que le da sentido, es decir, bueno, pero yo quiero estar acá, más allá de todo. Y porque estoy apostando a que estar acá tiene algún valor y que algún día tocará el corazón de esta persona, aunque yo me haya ido. Pero, lo hago, solo lo puedo hacer con libertad y con esperanza. Ahora, si yo siento que esto es una opresión, que estoy eh, atado o atada a algo que no me deja respirar, que no me deja vivir y que es solo un aguante, bueno, no sé, me parece que ahí no estamos en este campo. Bien, en la misma línea, quizás Lourdes pregunta cómo podemos hacer para permanecer en la fe a pesar que nuestros familiares, amigos se alejan de Dios a causa de la decepción que sienten hacia la iglesia como institución. Bueno, yo creo que siempre hay que mirar más allá y ver más allá de todo lo humano el misterio de la iglesia. ¿M? Es decir, yo lo que pienso siempre frente a eso es, yo estoy en la iglesia porque en la iglesia encontré a Jesucristo. Es decir, esa es la razón última por la que estoy. Y sí, realmente yo veo muchísimos defectos, muchísimas cosas
que realmente no son buenas, no me parecen bien. Digo, junto también con muchos testimonios de santidad, ¿verdad? Pero más allá, no se trata de hacer un balance, de decir, bueno, hay todas estas cosas buenas que pesan mucho más que estas cosas malas. No, lo principal es que aquí yo encontré a Jesucristo. Y cuando yo llegué a la diócesis de Melo, que fue mi primera diócesis, yo escribí una carta pastoral y bueno, comentaba algunas cosas que me decía la gente y digo, a mí lo que me duele de una persona que dejó la iglesia católica y que está en una iglesia evangélica, no es que se haya ido a la iglesia evangélica, sino que me diga que ahora encontró a Jesucristo, porque eso sí es doloroso. Es decir, si no encontró a Jesús en la iglesia, porque bueno, porque no lo supo buscar, o porque no se lo supimos mostrar, o por la razón que sea, me parece que eso es lo triste. ¿Eh? Por eso es lo que a mí me hace estar en la iglesia y lo que a lo largo de todos estos años me ha animado siempre. Muchas gracias, padre. Ya vamos cerrando con las preguntas, quedan todavía dos. Una de Miriam. Dice, saludos desde Paraguay, muy interesante el tema. Resalta las Sí. palabras que el que tiene fe vive con esperanza y cambia de vida, confía plenamente en Dios, al menos en este momento de desesperación. Ahí viene la pregunta, padre, un consejo. ¿Cómo motivar a aquellas personas que viven muy sumidos en la indiferencia y por lo que estamos pasando? Y por lo que estamos pasando no creen, o sea, por lo que está pasando en el mundo, no creen. Y bueno, no sé, ahí es un poco la realidad de cada persona, pero eh, aquí el Uruguay tiene una historia de, sí, de mucha indiferencia, decimos indiferencia religiosa desde hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo, cuando yo estaba en el seminario, por los años 80, un sacerdote, un obispo, escribió un librito que tenía este título que ya nos invita a una reflexión. Decía, el indiferente, ¿es indiferente? ¿Eh? Es decir, detrás de esa aparente indiferencia de que a mí no me importa nada, no, esto no me interesa, ¿qué se esconde? ¿Qué hay detrás? Posiblemente lo que hay es un poco de, sí, de mecanismo de defensa, pero también porque no se ha encontrado aquello que verdaderamente nos dé otra perspectiva de vida. Em, Vuelvo a lo de la facenta, ¿no? A mí me tocó ver la conversión de una joven que ahora es mi ahijada. Este, y hubo un momento en que hablamos de la iglesia y ella decía, yo tengo muchos problemas con la iglesia, dice, muchas cosas que no creo de la iglesia. Pero yo creo que ella fue encontrando ese camino para decir, bueno, eh, interpreto de otra manera la iglesia desde la presencia de Jesús en medio de ella. Eh, eh, puedo, puedo ubicar las cosas de otro modo, aún las cosas bueno, no acepto o no entiendo bien. Bien, ahí también respondió a Jorge, ¿no? Que preguntaba esto también en la misma línea, cómo compartir la esperanza a un mundo tan desesperanzado. Ujú. Tenemos acá unos uruguayos, Samantha y Oscar, que les mandan muchos saludos, que Qué agradecen por bien. la charla. Desiree pregunta, ¿podemos, no sé si será tener fe por otras personas que la han perdido o podemos trasladarlas a esas personas? Bueno, rezamos por todos, por los vivos y por los difuntos, ¿verdad? Eso Sí. es lo que siempre podemos hacer por los demás. ¿Sí? Este, no sé si iba por ahí la pregunta. ¿Sí? No sé, deciré. Sí, aquí estoy. No, padre, Sí, yo lo digo Monseñor, buenas noches, gracias por la charla, muy interesante, ¿no? Yo lo digo por el sentido que hay tantas personas que han perdido la fe. Entonces Sí. nosotros podemos mantener la fe que ellos han perdido en nosotros. O sea, ¿cómo hacemos nosotros
que si ellos la han perdido, nosotros mantenerlas en ellos o para ellos. No sé si eso se pudiera hacer. Reavivar la fe, algo así. Sí, o nosotros vivirlas por ellos, pues, de una u otra manera es como que, Bueno, no, yo creo que siempre podemos interceder por los demás, pero la respuesta final es de cada uno también. Es decir, nosotros eh, no podemos responder por los otros en eso, ¿eh? Pero, repito, siempre podemos interceder, ¿eh? Por eso digo, rezamos por los vivos y aún por los difuntos, porque verdaderamente no sabemos muchas veces en el fondo qué es lo que vive la persona, ¿eh? Y yo creo que siempre hay que tener esa esperanza de que aún quien aparentemente ha vivido en la indiferencia o en el rechazo, a veces lo que tiene son heridas que le impiden ver con claridad, pero que también Dios en su misericordia puede darle ese momento de luz y aún en un momento final de la vida. Y quien a veces no ha podido vivir en paz puede aún así morir en paz, y poder llegar a, a la vida. Bien. Francisco, te doy la palabra. Habías levantado la mano. ¿Querías decir Hola, ¿qué algo? tal? Buenas noches. Muchas gracias, Monseñor, por la disponibilidad, por sus palabras, por su compartir. La verdad que también en nombre de mucha gente que ahí está agradeciendo en el chat y que está escuchando, em, es muy importante para nosotros sentirnos así en conexión en este tiempo que decía usted, ¿no? De la dificultad, de la desesperación, de también la aridez. Me llama mucho la atención escuchar de Uruguay. Yo vengo de Argentina y bueno, es un lugar tan cercano para nosotros, pero a la vez también escuchar también de la aridez de la fe y de la dificultad para evangelizar ahí. Y Es pienso histórico. que, y pienso que es algo que nos afecta a todos. Bueno, en los lugares en donde estamos, seguro hay, hay gente de muchos lugares aquí, pero bueno, nos reunimos particularmente este grupo que armó esta charla de católicos en Alemania con este anhelo también de hacer misión acá, como decían en alguna de las preguntas, Irene, y bueno, tenemos realmente ese anhelo, ese desafío de poder traer una fe vigorosa, una fe fuerte, una fe profunda en estas tierras, ¿no? En este lugar, donde a veces se vive esa misma aridez que nos contaba usted del Uruguay. También me parecía muy rico de esto de que hablaba de las adicciones, y ahí en eso le quería hacer una pregunta después, Ujú. em, porque creo que el desafío es que hoy por hoy todos, en cierto modo, tenemos algunas eh, eh, imposibilidad para expresarnos, ¿no? Eso quiere decir adicto, ¿no? Que no podemos Ajá, decir lo que sí, sí, es realmente verdad. necesitamos. Estamos tan invadidos por cosas desde afuera, estamos tan todo el tiempo estimulados e incluso, en cierto modo, mucha gente que está adicta a tener emociones fuertes, a tener, bueno, las pantallas, la tecnología, los likes, todo esto como una demanda de emociones que necesitamos y esa adicción a veces nos limita y nos hace necesitar de Dios. No sé si usted tiene como esa misma sensación o cree que hay también una necesidad en el fondo de hacer ese proceso de rehabilitarse en cierto modo, ¿no? Es decir, de reencontrarme con mi interioridad y de poder volver a lo profundo y a lo puro. Yo cuando visito estas comunidades, una de las cosas que yo siento es que uno podría ir en una actitud de decir, bueno, eh, pobres chicos, pobres chicas, menos mal que encontraron este lugar donde se les está ayudando, y sentir que yo, bueno, soy ajeno a todo eso, ¿no? No tengo ninguna adicción, en fin, no, puedo tener algunas cosas, pero no necesito particularmente la ayuda que ellos están teniendo. Pero yo en realidad lo que he sentido es que esas comunidades
si sabemos situarnos realmente frente a ellas, son un espejo. Es decir, cuando me encuentro con las personas con adicción, me encuentro con alguien que refleja también algo de mí, que refleja algo de mi propia fragilidad, de las cosas que yo no sé cómo nombrar, para retomar lo que decías, ¿eh? Eh, que refleja también mis conductas adictivas, mis apegos, mis dependencias. Sí, tal vez en un grado que pueda hacer que yo no necesite ir allí, pero sí que necesite, a ver, replantearme un poco mi vida, dónde estoy, qué sentido le estoy dando. ¿Eh? Entonces, sí, todos de alguna manera eh, participamos por ser humanos y nada más y nada menos de esa fragilidad y, y necesitamos también permanentemente realimentar el sentido de nuestra vida para seguir ese camino hacia esa meta más allá. Muchas gracias, Monseñor. Y bueno, y retomando un poquito esto de que para los que se sienten un poco solos y en esta aridez de Alemania, quería aprovechar la ocasión para invitarlos al retiro que tenemos muy pronto aquí en Alemania. Para los que estén cerca, puede ser, va a venir gente de Bélgica y de Suiza también, así que puede ser que alguien que esté interesado en encontrarse a vivir la fe en español puede venir. Es el 3, 4 y 5 de septiembre en una casa de retiro cerca de Frankfurt. Así que pueden encontrar más información en la página de católicosenalemania.com y los esperamos con gusto y también para sentirnos acompañados en esta misión y profundizar más en la fe. Aquí también tenemos una mano levantada. Osvaldo, ¿querías decir algo? ¿Querías hacer una pregunta? Ya para ir cerrando. Sí, aprovechando la parte excelente exposición del Monseñor, quería pedirle una sugerencia, así como estuvieron haciendo algunos compañeros allí. Ya habíamos trabajado una pastoral de acogida, pero después de vivir esta experiencia, lo que nos está pasando, el post-COVID, también, ¿cuál sería la sugerencia para poder trabajar una pastoral de mantenimiento? Porque de repente pueden venir muchas personas que quieran entrar, pero después hacerle ese mantenimiento, ese seguimiento. Yo veo muchas veces en nuestra iglesia, en este caso Paraguay, pero no, para poder acompañarle a las personas. Queremos recibirle a nuevas personas, pero no sabemos acompañarle a los que ya están. Y en esa experiencia, sí, el Monseñor podría sugerirnos algo. Bueno, lo que puedo decir es que realmente me parece muy importante el acompañar a los demás, porque vamos a recordar ese punto de partida que decíamos de la depresión, ¿no? Una visión negativa del futuro, una visión negativa de sí mismo, una visión negativa del entorno, ¿Qué podemos ayudar a cambiar? Creo que podemos ayudar a cambiar las tres cosas, pero el acompañamiento hace parte de ese entorno. El que la persona pueda decir, mirá, aquí hay personas con las que podés contar. A veces lo que la persona necesita es precisamente poder contar algo, ¿no? Contar con alguien a quien contarle cosas, a quien decirle lo que está viviendo. La escucha sigue siendo una necesidad muy grande y poder ofrecer un poco de tiempo para escuchar, bueno, estamos ofreciendo algo muy, pero muy valioso. Muchas gracias, Padre. Bueno, bueno, yo personalmente agradecerle, se me venían, cuando usted iba hablando, se me venía un poco Bantuán, ¿no? En esto de ser testigos de esperanza, ¿no? Cómo poder ser estos testigos de esperanza. Y quería compartir, antes de pedir la bendición de Monseñor y de cerrar quizás con una oración y la bendición, quería compartirles a todos un poema muy bonito que se llama Nunca podrás, dolor, acorralarme.
Y dice así: nunca podrás, dolor, acorralarme. Podrás alzar mis ojos hacia el llanto, secar mi lengua, amordazar mi canto, sajar mi corazón y desguazarme. Podrás entre tus rejas encerrarme, destruir los castillos que levanto, ungir todas mis horas con tu espanto, pero nunca podrás acobardarme. Puedo amar en el potro de tortura. Puedo reír cosido por tus lanzas. Puedo ver en la oscura noche oscura. Llego, dolor, a donde tú no alcanzas. Yo decido mi sangre y su espesura. Yo soy el dueño de mis esperanzas. Así que es del libro que se llama Testamento del pájaro solitario de Martín Descalzo. Y me encantó esa frase y la quería compartir con todos, ¿no? Ser dueños de nuestras esperanzas. Así que bueno, Padre, hoy ha traído esa luz para nosotros, que estamos aquí, ¿no? Bueno, como ahí, como usted mismo nos decía, y bueno, agradecidos, la gente acá ha agradecido mucho, ha contestado todas nuestras preguntas con tanta generosidad, así que bueno, muchas gracias a todos por compartir, por estar, por ser así una comunidad, ¿no? Que estamos acá formándonos y caminando la iglesia que peregrina en Alemania, agradecidos aquí. Y bueno, Padre, pedirle, si usted puede, ya le hemos pedido muchísimo, pero un poquito más, una bendición, claro. un cierre, Cómo no, por favor. sí. Muy bien. Invocamos primero a nuestro Padre, nos ponemos en sus manos, nos confiamos a su misericordia, diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y con tu espíritu. Que nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes para defenderlos. Amén. 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 Que vaya siempre delante de ustedes para guiarlos y detrás de ustedes para protegerlos. Amén. Amén. Que Él cuide de ustedes, los conserve y los bendiga. Amén. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Amén. Amén.